turno en algunos otros lugares. Y esto comenzó como una charla bastante informal con la directiva, como una propuesta de lo que se podía aportar desde el punto de vista de dos profesiones que son muy complementarias, que son la parte de la neurocirugía, en este caso más vinculada a las neurociencias y a la música, y con una actividad paralela durante gran parte de la vida en este caso. Lo que quiero aclarar es que por más que yo vaya a mostrar un montón de diapositivas con mi presencia y con algunas actividades que he hecho, quiero que quede bien en claro que esto no es una apología o un culto a la personalidad mía. Esto no es un culto a los logros. Lo hago porque no hay más remedio que mostrar eso, porque son ejemplos de cosas que después pudieron derivar en un regocijo, un desarrollo espiritual muy importante en lo que hicimos. Y quizás una forma de demostrar que, en cierta medida, a mí mismo, que se podían realizar las actividades dentro de lo limitado del tiempo que uno disponía y lo realmente difícil que es encarar o abarcar las dos profesiones en su totalidad. Por lo tanto, mientras van entrando algunos colegas más y amigos, hago un poco esa salvedad, que para mí no es una salvedad menor, sé que se va a entender así, pero me es importante porque a esta altura de mi vida, por lo menos de bastantes replanteos desde el punto de vista general, genérico en la vida, si hay algo que tengo claro es que lo que va a quedar de nosotros es bastante menos que títulos, premios o lo que fuera. En realidad es lo que vamos a dejar al resto y bueno, si es importante va quizás a permanecer por mucho tiempo, como las grandes cosas que han dejado los grandes músicos, en definitiva, que es más de 200, 300 mil, quién sabe cuántos miles de años, como vamos a ver ahora algunos ejemplos interesantes. Esto que ven ahí como primer ejemplo es un poco el resumen de lo que me pasó en la parte personal. Ahí vemos el laboratorio de microcirugía de la Universidad de Viena, donde trabajamos a partir del año 2000 con unos colegas, a partir de la iniciativa de un colega uruguayo que debo destacar siempre, que era el profesor Herbert Ferraz Leite, un uruguayo ya emigrado desde el punto de vista intelectual, sobre todo en la década del 80 en neurocirugía, por múltiples razones, injustas razones, pero que en definitiva fue lo que lo favoreció en su desarrollo y en las cosas que pudieron hacer. Es un excelente neurocirujano, es un gran artista plástico, ha hecho incluso ballet en su momento, y es un gran espíritu sensible al arte, a la música y en definitiva a todo lo que es el arte vinculado con la música, con la neurocirugía y con la medicina en general. Eso le permitió establecer toda una serie de contactos que van surgiendo espontáneamente en Austria, en Viena y a través de muchos países europeos. Por supuesto, él nació en Florida, en Isla Mala. Recordar lo que podría ser Isla Mala en el año 32, con todo un tema familiar muy difícil, volver a estudiar a Montevideo, sin plata, tratar de ver cómo podía hacer para elegir una profesión difícil, lo logró. Por cuestiones políticas de persecución, lo pudo lograr. Cuestiones de persecución profesionales, como pasaba en el Instituto de Neurología en ese momento, que era realmente dominado por élites, que no permitían determinados desarrollos a determinadas personas que no fueran de los determinados grupos que estaban en ese momento, médicos, familiares de médicos, gente de dinero, gente de vinculaciones en la universidad, pero que veían a una persona de gran capacidad e intelecto que muchas veces era bloqueado. Entonces realmente era difícil para él también establecer ese desarrollo. Él consiguió una beca, se volvió a Viena y quedó trabajando allí. Hay unas historias mucho peores, pero que en definitiva llevan a que este colega se haya desarrollado de esa forma en ese lugar. Me pasa algo parecido por el año 2000 aproximadamente y no dudo en contactarlo por correo electrónico, en ese momento que para mí era una cosa bastante nueva, y rápidamente este colega me contesta, no lo deja, el mail perdido de alguien que no conocía. Me contesta que él hace unos cursos muy importantes de microcirugía vascular en la Universidad de Viena de hace más de 30 años,
y me invitaba a participar como alumno y después ver un poco qué es lo que pasaba. A través de esa salida empecé a ver otro mundo diferente y sobre todo la gran combinación de la Universidad de Viena, de los colegas que trabajaban allá entre la música y la medicina. Y ahí es un ejemplo. De esa época, que no hace tanto tiempo, sería por el 2003, 2004, vemos, en este caso si se puede señalar, porque la flecha no se ve, pero no importa, sobre la izquierda, arriba del cartel amarillo, al profesor Engelbert Knoss, que en ese momento era el profesor de la Universidad de Viena, un destacado neurocirujano a nivel del mundo. Un colega que está ahí sin túnica, que es un holandés, tratando de probar un dispositivo de anastomosis láser sobre todo. Yo estoy parado allí tratando de aprender algunas cosas en ese momento, mirando la pantalla. El que está disecando en ese momento trabajando sobre ese tipo de anastomosis es un profesor muy ilustre, el profesor Gerhard Babinski, que a veces los apellidos, donde sabemos los signos neurológicos, los médicos, son bastante más comunes de lo que uno cree, como Schubert, por ejemplo, como Beethoven también. O sea, hay apellidos que son bastante comunes en Alemania y en la parte austrohúngara y en la parte austríaca, sobre todo. Por lo tanto, ese es el laboratorio donde trabajamos casi permanentemente. Y a la izquierda lo que se ve es un anuncio de la Camerata Médica de Viena. Es decir, una de las tantas cosas que yo descubrí allí es la existencia de una orquesta de médicos. Una orquesta de médicos, es decir, llamada Camerata Médica de Viena, cuyo fundador inicial o gran promotor fue nada menos que Theodor Billroth. A partir de allí, en la época de Billroth, se desarrolló, luego se cortó por determinados motivos y se refundó prácticamente en esa época nuevamente, donde la mayor parte de los colegas que vamos a ver ahí son médicos, más del 99% en determinados instrumentos, viven en determinados lugares de Austria, sobre todo más de 500 kilómetros de Viena de repente, y vienen después de las guardias a ensayar con los directores profesionales, sobre todo con el director de la orquesta que es profesional, que es Nicolás Radulescu, un rumano radicado en Viena. Y ustedes ven allí, no se alcanza a ver mucho por el tema de la pantalla, pero el programa de ejecución, que en definitiva se comporta como una orquesta sinfónica de gran nivel. No es el único ejemplo que vamos a ver después, hay en muchos países esto. El Sumum quizás lo tengan los neurocirujanos japoneses, donde tienen una orquesta entera de neurocirujanos, dirigida por un director profesional, que fue discípulo de Seiji Osawa. Por lo tanto, es muy interesante ver la experiencia. Quizás la mezcla de las tantas cosas que había que saber en una profesión o en otra, aquí está un poco compacto y es peor de lo que parece, ¿no? Pero si está un poco más en la resolución de la computadora distinta de la pantalla, se va a ver todo lo que uno tiene que saber en neuroanatomía para tratar de comprender y de no olvidarse, porque uno se olvida mucho, y algunos colegas aquí presentes, como el doctor Reynoso, que participamos siendo docentes en anatomía durante muchos años y aprendimos muchísimas cosas de las cuales nos hemos olvidado gran parte. Quizás por no volver a aplicarla, pero que en aquel momento dominábamos mucho porque nos encantaba. Entonces, todas esas conexiones que ustedes ven allí, determinados núcleos del cerebro, determinadas partes, que son esquematizadas, es lo que uno debería saber como para tener idea de qué es lo que está pasando. Después, la aplicación que uno tiene en cirugía ya es otro mundo. Uno en realidad actúa en determinadas cosas en cirugía de esto, y otras no tienen nada que ver porque en realidad no llega a ese nivel, a ese punto, y es quizás la parte triste de lo que uno imaginaría que debería poder aportar al enfermo. Desgraciadamente no es así, pero no importa, porque esto arranca de quizás cientos y cientos de años de grandes anatomistas en la época pre-tecnológica que descubrieron con exactitud todas las estructuras que hoy se ven en la tecnología más avanzada, y con la exactitud de un artista, con la descripción y, digamos, la explicación de una estructura parecida. Si era parecida a una lira, era exactamente una de las liras griegas, no era ni más ni menos. Si era una gaita gallega, era una gaita gallega, y si eran determinadas ansas lenticulares, y todo era exactamente así. Si era un hipocampo, como el lóbulo temporal, era un caballito de mar, exactamente. Entonces,
La descripción de la cabeza de esa gente, como la escuela anatómica salernitana, por ejemplo, no tiene precio y no tiene nada que ver con la tecnología ni con Internet. Por lo tanto, lo que hay que saber es todo eso, pero yo puse en superposición una de las tantas obras de Juan Sebastián Bach, una de las fugas. Entonces, ¿cómo no comparar la complejidad de una cosa con otra y la necesidad mutua de una cosa con otra? Las conexiones, el lenguaje para aprender las estructuras de cada una de esas líneas y después dónde podrían estar en el cerebro. Quizás este es un ejemplo de lo que podría pasar cuando hay la audición. En Internet hay cantidad de cosas interesantes, sobre todo de un receptor del oído, que es increíble cómo se mueve el ritmo de la música de rock de Elvis Presley en ese momento, como marca exactamente el ritmo de un percusionista. Y es solo una de las células que con el correr del tiempo se van atrofiando y van quedando calvas. Ahí se ve algo de la integración a través del oído a nivel del tronco cerebral, a nivel cortical, los potenciales auditivos, los potenciales de vinculación en la parte interna del lóbulo temporal y frontal a nivel del circuito límbico, todo lo que es motor en relación a la ejecución de un instrumento y todo lo que determina las reacciones somatosensitivas y viscerales y emocionales en la parte más interna del cerebro y algunas que son conectadas con la corteza prefrontal. Por lo tanto, la simple entrada de un sonido dentro del oído desencadena todo eso y mucho más. Y eso lo que vemos aquí son líneas. Lo que ocurre es a nivel de los mediadores químicos, a través de mecanorreceptores, sobre todo del oído, pero la transmisión de cada uno de esos elementos a través de las fibras y la llegada a cada célula que tiene que responder, a los millones y trillones de células que tienen que responder para sacar una respuesta adecuada, para tocar el instrumento, para comprender la obra, para ejecutarla como tal, para sentirla y hacerla sentir a los demás. Entonces, la cognición, ustedes ven la parte emocional, la parte sensorial, la parte motora, todo es algo que va de la mano y es algo que también se va a ejercitar. Por lo tanto, esta es una simplificación extremadamente compleja. Y esto lo puse pero por un motivo, porque hace poquito, a la vuelta de uno de los viajes, me encuentro en el asiento al lado con una pareja muy encantadora de españoles. Uno de ellos era un ingeniero, la mujer también, pero el hermano era un pianista, bajaban en Madrid. Y empezamos a conversar sobre música, me decía que el hermano tocaba el piano, era un excelente pianista. Me contacté con él, un gran compositor. Le sugerí que una de las obras que él estaba componiendo, el mejor título era Sinapsis, porque realmente parecía que lo fuera cuando estaba ejecutando la obra. Y el hijo de él, que estaba en el avión, le gustaba, bueno, tenía su guitarra para aprender, y me manda esta foto, porque yo había tenido un concierto unos días antes, lo vio en internet, y le puso al hijo. Y bueno, realmente es conmovedor la forma que está observando la pantalla con su guitarra. Quizás todo eso también ya tenga una integración cortical muy precoz en un niño que va a desarrollar, o no, determinadas aptitudes, no por esto, sino por todo lo que viene. Pero eso quizás quede muy guardado, probablemente no se vaya a olvidar fácilmente de una imagen de alguien que vio si es que fue motivado por la imagen y por la guitarra. Por lo tanto, es algo muy, muy interesante y muy conmovedor. Volvemos sobre esto después porque la incidencia de la música en el desarrollo, en el neurodesarrollo es muy importante, sobre todo los mediadores químicos que se despiertan y las conexiones interhemisféricas que vamos a ver después. No en vano se habla de los efectos de los grandes músicos como Mozart, por ejemplo. Y ahí está un poco lo que hablábamos hoy, el impacto de la música en determinadas áreas del cerebro, suponiendo de que esto es bastante esquemático, cosa que no lo es, porque no está tan sencillo de aclarar a pesar de toda la tecnología, pero hay que tratar de, por lo menos, esquematizarlo para poder darnos a nosotros la sensación de que estamos dominando algo que es indominable. Pero bueno, así será. En este caso, tanto la tonalidad en el área del hipotálamo, sobre todo el famoso núcleo accumbens, es un núcleo localizado en la parte anterior del hipotálamo, está muy de moda en muchas cosas, sobre todo en la parte tegmental, es decir,
en la parte alta del tronco cerebral, en la parte posterior, y la parte de tonalidad, vinculado al tono. Todo lo que puede desembocar o desencadenar en las respuestas de esas áreas cerebrales. En la parte del ritmo, por ejemplo, en la parte prefrontal, el cerebelo y el lóbulo temporal. En la parte de todo lo que es motor y sensitivo ya es más fácil, la parte de letras, ya eso se sabe más porque está vinculado a las áreas del lenguaje, a las áreas de Broca, la corteza visual, la corteza motora, en fin, eso ya es bastante más conocido. Todo esto se ve en algo interesante. Cuando algún músico tiene alguna lesión desde el punto de vista cerebral, se ven muchas cosas interesantes. No es el mismo comportamiento que un paciente habitual. Tiene mayor capacidad de recuperación, tiene mayores conexiones intercerebrales, sobre todo a nivel de la parte mesolímbica, es la parte interna de los lóbulos temporales, y pese a que de entrada tiene lesiones muy similares, puede llegar a recuperarlas. Yo particularmente recuerdo varios casos, pero uno de los grandes casos de grandes personalidades como el maestro Juan Protasi, aquí en Uruguay, hace muchos años, desarrolló un hematoma del lóbulo occipital del lado izquierdo, y él no pudo continuar en esos momentos con la ejecución del piano, acompañar a los cantantes, ni por supuesto poner la música. Él me decía que él ponía la partitura y no sabía lo que estaba viendo. Los colegas neurocirujanos de ese momento no lo intervinieron, o pensaban intervenirlo, pero había dudas. Yo me acuerdo que yo estaba, era muy chico, y lo veía la decisión y me daba miedo de decir, bueno, ¿cómo será? ¿Cómo no será? ¿Se podrá evitar operarlo para no dañar algunas otras estructuras? Bueno, al final no se operó, y lo que ocurrió fue que se fue recuperando lentamente de forma total. O sea, él siguió después acompañando cantantes, por lo tanto hizo un poco uso de esas conexiones bitemporales que el músico desarrolla precozmente cuando empieza a aprender música. No hay que olvidar que Händel compuso el Mesías después de un accidente vascular con una hemiplegia severa. Por lo tanto, y otros guitarristas también, por ejemplo, el caso de Francisco Tárrega en su momento, Cacho Tirao hizo un accidente vascular muy importante y luego se recuperó bastante. Da la sensación de que el músico como tal tiene un hándicap frente a la persona que no lo es. Todo esto es bastante experimental, o digamos, se ha demostrado con mucho más que en el pasado. Pero ya en el pasado se suponía porque bueno, estamos hablando de ahí hace 2000 años, pero probablemente más atrás, 4 o 5000 años antes de Cristo. Los sumerios, para variar, poniéndonos un poco, quizás ellos mismos o algo que ya venía emigrado de Oriente, no sabemos bien a quién atribuir, pero en realidad Sumeria ha sido siempre un poco, en muchas cosas en la Mesopotamia, la gran inspiración, ¿no? Pero ya por lo menos 2000 años en el Imperio Asirio y en escrituras cuneiformes ya se veía el efecto de lo que podía desencadenar la música en la curación, hablando de espíritus malignos, hablando de espíritus no tan malignos, más o menos. En definitiva es un poco el concepto de tratar de curar a través de la música. El efecto de la música sin tanta capacidad de medir como tenemos ahora esa necesidad, en definitiva ya se sabía, y quizás mucho tiempo más atrás. Y esto es un ejemplo interesante. Manejado también con cuidado por esto. Se supone que esta es una de las melodías más antiguas de la historia de la humanidad descubierta de la escritura cuneiforme. Se supone, digo, porque quién sabe si es la única, probablemente no lo sea, hayan habido muchas más antes, lo que pasa es que no se han encontrado. Pero esto como himno, era un himno de la ciudad de Ugarit. Ugarit es una ciudad que queda cerca de Alepo, en Siria, que quizá, no sé si quedará algo ahora después de todo lo que hubo, pero eran ruinas de la ciudad como tal, una ciudad portuaria, interesante, porque de esa escritura cuneiforme se dedujo, y eso sí está en YouTube y vale la pena verlo, el famoso himno de Ugarit, que es ejecutado por instrumentos antiguos de la época de los asirios, de los sumerios, hasta el día de hoy. Son orquestas en Siria y en varios lugares. Es decir, es muy interesante escuchar esa melodía que se hacía en honor a la diosa de la luna y que se usaba para curar lo que supuestamente eran pequeños hospitales en esa ciudad de Ugarit. Ugarit sería ese punto rojo actualmente, se llama Ras Samra en árabe, en la zona en realidad, sobre el norte del Mediterráneo en Israel, en la zona de Siria en realidad, y el Líbano en la parte
O sea que eso todavía queda. Pero quisiera mostrarles un breve ejemplo musical, porque esto es interesante de escuchar. Y eso es un pequeño arreglo que no es ni mucho menos el arreglo que se escucha con el arpa. El arpa egipcia, el arpa sumeria, y todo eso en realidad es mucho más bonito de escuchar. Pero en guitarra se puede reproducir algo similar para que vean cómo se componía promedio 2 a 4.000 años antes de Cristo.
naturalmente con Orfeo como dios de la música, pero sobre todo en la parte del sur de España, la migración de diferentes culturas hacia la ciudad de Córdoba el año 1000, donde ahí tenemos dos grandes expositores de la ciencia y de la música. Abajo Alfonso el Sabio, con un antepasado del violín, de la viola de la gamba tocando, y arriba Avicena, nada menos que uno de los grandes maestros de las técnicas quirúrgicas de ese momento, sobre todo hasta el día de hoy, técnicas de traqueostomía que están expuestas en los museos de la Calahorra, sobre todo en la ciudad de Córdoba, y en ese sentido la confluencia de determinadas, o por lo menos de todas las religiones posibles dentro de lo que se permitía en ese momento, algunas restricciones también, pero el desarrollo de la música, las matemáticas, la ciencia, la astronomía, la medicina, en conjunto. Por lo tanto, allí ya había una influencia muy importante de científicos y de músicos bajo la corte, en este caso de Alfonso el Sabio, criticado por esto por muchos monárquicos de la época, sobre todo por su vinculación con la astronomía. Decían que siempre estaba mirando para arriba buscando planetas y por ese motivo en algún momento se le había caído la corona, como diciendo que no podía estar de acuerdo, además, digamos, vinculado, por lo menos merecer la monarquía en ese momento, como si eso fuera lo más importante. En definitiva, quizás dentro de lo que Alfonso y sus colaboradores de la corte, los músicos anónimos, los astrónomos, los médicos, aportaron a la ciudad de Córdoba sobre el año 1000, es muy interesante. También hay ejemplos musicales de esto, las famosas cantigas de Santa María, unos arreglos para guitarra, que son muy interesantes, expresan en este caso reminiscencias de aquellas composiciones antiguas de 4 o 5 mil años, sobre algunos acordes y algunas formas modales, tanto de la época de los griegos como lo que vino después. Por lo tanto, es interesante en algún momento escuchar cierto ejemplo musical de esto para que vean la evolución en ese sentido de la música.
momento un poco hacía de todo, médico cirujano, en Barcelona sobre 1600, además de ejercer la profesión de médico, lo que hace es un libro para poder tener los acuerdos, o los acordes en realidad, los puntos de acordes de la guitarra, de una guitarra que en ese momento tenía 5 cuerdas, 4 modificables de la vihuela, una más y otra más agregada por Vicente Espinel, para que sea la guitarra que más o menos todos conocemos en ese momento. Por lo tanto, un médico es un gran aporte, y ustedes ven ahí la carátula del libro, que lo pueden ver en internet, es amarilla, en el cual está todo el tratado de Amat, que se puede consultar, que aconseja cómo tocar en ese momento y que aconseja, en definitiva, cómo colocar una cuerda más en la guitarra para darle mayor posibilidad. Siempre hay discusión de quién le puso la cuerda, si fue él, si fue Espinel, si fue el otro, pero en realidad Amat es uno de los referentes que básicamente hay que tenerlo en cuenta. Esta es una de las grandes vinculaciones de la música y de la medicina, en este caso, nada menos que Albert Schweitzer, con la biografía, no solamente con la biografía de Bach, una de las más importantes, después de la de Forkel, que fue la primera, honestamente es una de las más completas, pero a su vez por lo que hizo, en definitiva, nada menos que Albert Schweitzer, premio Nobel, un gran médico vinculado sobre todo a la forma de atención, se fue a África con su armonio para tocar Bach en la selva, hay interpretaciones de él que son increíbles, y sobre todo la biografía y la devoción a lo que era Juan Sebastián Bach. Por lo tanto, este es uno de los principales ejemplos a tener en cuenta. Habría algunos ejemplos para tocar de Bach, pero vamos a dejarlos un poco, lamentablemente, para no ser tan largos. El ejemplo de Fernando Sor, pocos lo saben. Sor fue uno de los grandes de la guitarra, docente, los métodos de Sor siguen hasta el día de hoy, el repertorio, fue llamado el Beethoven de la guitarra. En su momento, en cierto grado no de exilio, pero quizás sí un exilio político por el tema del bonapartismo y el tema de la guerra con España, él emigra a París y se hace muy amigo del círculo de médicos e intelectuales, fue acusado de bonapartista incluso, en aquel momento como traidor, pero honestamente no tenía mucho que ver con eso, ¿no? Sor vivió poco, pero dejó un legado muy, muy importante y es uno de los ejemplos de vinculación de la música con la medicina, las grandes tertulias de aquellas épocas. Aquí hay dos ejemplos interesantísimos de la medicina y de la música, nada menos que Borodín y Berlioz. Borodín, del grupo opuesto a los académicos rusos, en definitiva opuesto o mal opuesto, porque en realidad sí esa confrontación académico no académico, ¿no? Se consideraba el mismo como un compositor de domingo, o sea, en realidad de poca monta, cuando en realidad no tiene nada que ver. En realidad fue uno de los grandes compositores, basta mencionar las composiciones para cámara, las óperas del Príncipe Igor, y nada menos como el fundador de la Escuela de Medicina de Mujeres en Moscú. Por lo tanto, no solamente fue un músico, sino que fue un gran médico y a su vez fue bioquímico. En su momento había una reacción de los aldehídos, sobre todo muy interesante, que se llamaba reacción de Borodín-Hunstetter, que era muy importante en esas épocas. O sea que el legado de él fue muy interesante en las dos profesiones. A la derecha tenemos nada menos que a Héctor Berlioz, el padre de la orquestación moderna, que estudió medicina 2 años o 3 en París, hasta que tuvo que hacer anatomía y como no le gustó, salió disparando y ni el padre lo pudo atajar por los corredores de la Facultad de Medicina para que siguiera. Pero bueno, se perdió un médico, pero se ganó nada menos que a uno de los grandes músicos de toda la historia de la humanidad. Él pasó por la parte médica y eso también dejó su huella hasta el final de sus días. Ahí hay un poco algunas de las cosas interesantes de Borodín, sobre todo el poema sinfónico Las estepas del Asia Central, obras para violonchelo, quinteto para cuerdas, en fin, y ya la reacción en 1872 de la reacción de Boris Hundeker, pero sobre todo la fundación de la Escuela de Medicina para Mujeres en Moscú. Ahí dice también que se consideraba un compositor dominguero como de poca monta frente al resto de los académicos de esa época, nada menos como Rimsky-Korsakov o César Cui, en fin. Este es otro ejemplo de la vinculación de la música y la medicina. Esta es la Casa de la América Latina en París, donde vivió el padre de la neurología, Charcot, a su vez el fundador del Hospital de la Pitié-Salpêtrière, era uno de los más importantes. Por lo tanto, es interesante tener en cuenta que esta misma construcción que fue la casa de Charcot en su momento, se hacían actividades científico-musicales,
y hasta el día de hoy se siguen manteniendo como la casa de la cultura de la América Latina. Por lo tanto es interesante verlo. El ejemplo este es de la escuela francesa, quizás uno de los más importantes. El ejemplo del profesor Gerard Guiot, que fue uno de los grandes neurocirujanos de la historia del siglo XX, pero que además fue músico. Y como neurocirujano y como científico, a la misma usanza que Theodor Billroth, lo que hacía es ser muy inquieto en descubrir cosas y aportar cosas a la medicina. Ustedes ven allí, por ejemplo, que se hablaba de la oclusión coronaria en la década del 70 y él ya hablaba de eso. A nivel del 76 había hecho incluso más de 200 casos solo, tratando de hacer lo que actualmente se hace, que es un poco desbloquear la circulación coronaria así cuando está tapado. También incursionó en la parte importante de la parte humanística, en estudios bíblicos, y en la música, sobre todo en la música sacra. Era un gran organista y le gustaba mucho básicamente todo lo que era la música sacra. Pero sobre todo a nivel de la neurología, nada menos estaba vinculado sobre todo con el padre de la neurocirugía, como Cushing, Vincent y Norman Dodd, la época pre-tomográfica, la cirugía de gran porte, pero sin microscopio quirúrgico. Por lo tanto, hablaba del reflejo corneano, del abordaje subtemporal, hablaba de la cirugía estereotáctica. En fin, y hizo esto que ustedes ven acá, lo vamos a ver ahora, es la foto de Guiot con toda la parte con la formación, además de su familia, naturalmente la parte de la formación musical. Esto es interesante, esto está en internet si lo quieren ver. En el 62 fue la primera cirugía endoscópica en la ecófisis y está filmado. A él se le ocurrió colocar un endoscopio a través de la nariz para poder operar un tumor de hipófisis y filmarlo. Y está filmado como procedimiento con el paciente con mucha menos agresión, como otros colegas de esa época usaban el abordaje por debajo del labio, por la cabeza, una cantidad de cosas interesantes. A él se le ocurrió esto y lo hizo, y fue una escuela muy importante. Por lo tanto, está la mezcla de las dos profesiones, una concepción artística. Quizás su cabeza funcionó de esa forma para concebir cómo se podía abordar un tumor por la nariz, cosa que ya hacían los egipcios en aquel momento, pero con la tecnología de ese momento, en el 62. Y está la filmación, increíble cómo se ve para la filmación de esa época y para la tecnología de videos de esa época. Esto es uno de los conciertos de la Casa de la América Latina con el Quinteto de los Virtuosi de Praga. Es muy interesante la casa porque tiene cantidad de digamos, de conciertos y cosas muy importantes. Esa es la otra, el otro ejemplo que los colegas cirujanos generales de aquí lo saben mucho mejor que yo. Es la amistad y la vinculación de un gran cirujano en ese momento, y hasta el día de hoy, como Theodor Billroth y Johannes Brahms, el gran músico de la trilogía divina, junto con Beethoven y con Bach o con Mozart. La amistad de ellos arranca cuando eran muy jóvenes, en dos posiciones sociales muy diferentes. Billroth de una familia acomodada en Alemania que comenzó a estudiar música y después llegó a estudiar violín y dirección de orquesta y luego medicina. En el caso de Brahms solamente, naturalmente, música. El padre tocaba en una casa muy pequeña que todavía está en Hamburgo, en un prostíbulo de la zona para poder tener dinero en la parte de violonchelo. Por lo tanto, dos estratos sociales diferentes, pero grandes amistades y realmente gran aporte de uno o de otro. Tal es así que se mezclaban. Brahms llamó a Billroth en algunas situaciones en orquestas de Suiza para dirigir la Orquesta Sinfónica de Suiza, porque sabía de la capacidad de Billroth. Billroth tiene composiciones musicales, tiene líder alemán, y es muy bonito para cantar y tocar, en piano, para barítono. El aporte de Billroth en la medicina es indiscutible, todos lo sabemos, y obviamente muchos más los colegas cirujanos que saben más que yo de esto aquí, pero el aporte de Brahms en esto es, en el homenaje que le hizo a Billroth, le dedicó un quinteto, como ustedes ven ahí, perdón, un cuarteto para violín, dos violines, viola y contrabajo y violonchelo, las dos cosas. Y allá arriba dice, en homenaje a Theodor Billroth, que está viviendo en la ciudad de Viena. Y si uno lo escucha es un hermoso cuarteto, mal llamado en su momento Billroth 1 y 2 como las técnicas habituales de Billroth de la gastrectomía. No hay que olvidar, esa es la casa de Billroth en Viena, donde se puede tocar, observen el tamaño que tiene la casa de actos. Billroth tenía una casa muy grande allí donde está la biblioteca y funciona la sociedad de cirugía,
Sociedad de Medicina de Austria. Ese es el famoso cuadro, en este caso me corregirán los colegas si es de la gastrectomía o si es básicamente vinculado a una patología trigeminal, parecería ser de anastomosis, pero vean cómo están trabajando allí sin determinadas condiciones lo que están mirando como sería hoy. Y el libro de las cartas que se mandaban los colegas entre los dos, ahí está, y está en internet, es muy interesante con el respeto que se manejaban mutuamente, tanto Billroth por un lado como Johannes Brahms. Y esto es lo que hablábamos hoy. A punto de partida de eso, la Camerata Médica de Viena funciona con todos estos médicos que vamos a ver ahora y se tiran con programas muy importantes con director profesional. Esto es uno de los conciertos, en el concierto de Aranjuez en la sala de la radio, pero esa es la orquesta que acabamos de hablar. El que está señalado con el punto verde es el primer violín y es un destacado neumólogo, sobre todo en patologías inmunoalérgicas pulmonares, Rudolf Sille, que es alemán, pero que básicamente trabaja ahí. Y si ustedes ven con cuidado, ven las contrabajistas, son 3 mujeres allá al fondo. Ellas vienen generalmente de Salzburg, son otorrinolaringólogas. Y el resto también, hay de todo, hay traumatólogos, hay otorrinos, hay neurocirujanos. Por lo tanto es una gran orquesta, de gran envergadura y con gran programa. Y siguen tocando hasta el día de hoy, la pueden ver en la página de Facebook, incluso ahora, y con las actividades que van a venir. Esto es hablando un poco del poder de la música, como dice allá arriba, el colega traumatólogo allí que toca la flauta, las contrabajistas que están atrás y las chelistas, hay un neurocirujano que es el que está aquí abajo de la izquierda. Por lo tanto, tienen una gran vocación, no importa si vienen de guardia o están cansados, siempre viajan a quizá 500 kilómetros para practicar y lo llevan realmente como algo pasional, es algo tradicional en la formación de orquestas de médicos. Este es el homenaje que logramos hacer a Theodor Billroth en el Wiener Musikverein, en la sala de la Filarmónica de Viena. Fue muy interesante de hacerlo junto con los directores del Musikverein, entre los cuales en ese momento estaba Subin Mehta. En la Wesendorfer también, si hay actividades que se hacen de las dos cosas, es la famosa marca de piano, ya tomada por Yamaha, creo, pero en las salas de conciertos en Wesendorfer es muy interesante. Este es un ejemplo de la Orquesta Mundial de Médicos, que también existe, vean ahí la propaganda, en Estados Unidos en este caso, el uso del estetoscopio muy interesante para hacer una clave de sol. Y volvemos un poco a la parte que me corresponde. Cuando tuve el privilegio de estudiar con este señor, que es el maestro Atilio Rapat, ahí pocos días antes de fallecer, Rapat también estudió medicina, casi hasta el final. No era el único. Uno de sus discípulos, que es el maestro Antonio Pereira Arias, también estudió casi hasta el final. Y conocía básicamente a todos los médicos que estaban en esa época y les gustaba la música, y llevaba la guitarra a las guardias para poder practicar, y realmente era un privilegio verlos tocar. Por lo tanto, siempre estaba la música por un lado y por otro. Este es el maestro Antonio Pereira Arias, donde se hace básicamente un arreglo interesantísimo de la famosa marcha turca de Mozart, para decir de toda la obra, pero que la marcha turca básicamente para flauta y guitarra en este caso. Un gran músico, director de orquesta, contrabajista, compositor, médico casi hasta el final, hasta los últimos años. Se casó incluso tuvo varios matrimonios, pero uno de los cuales hasta el final fue una neuróloga que conoció en ese momento, una compañera de guardia que terminó siendo neuróloga, era la doctora Guerra. Por lo tanto, él siempre estuvo vinculado. Y algunos médicos, ya algunos que han fallecido y otros no tanto, lo recuerdan en las guardias del Hospital Pasteur, llevando su instrumento. Dos grandes ejemplos que no son la medicina, pero que tienen que ver, nada menos que el maestro Agustín Carlevaro, el hermano de Abel, arquitecto. Ejerció la arquitectura casi hasta el final y luego se dedicó de lleno a las grandes composiciones del tango, junto con los arreglos de Astor Piazzolla, de Horacio Ferrer, y realmente fue y ha sido un mojón para todos nosotros, por su personalidad, por su bonomía, por su forma de tocar, por los arreglos y por todo lo que nos brindó, en el caso particular mío, hasta que falleció. De lo que yo recuerdo aquí en Uruguay, quizás sea de las personas junto con Atilio Rapat, los más importantes en lo que me ha tocado conocer. Honestamente, era un maestro en todas las concepciones. Atahualpa Yupanqui, igual que Eduardo Falú, no eran obviamente, pero sí estaban muy vinculados a los congresos médicos. Y hay una grabación de Eduardo Falú y de Yupanqui en internet de congresos en España, están tocando en el Palacio, en la Casa de Sevilla. Por lo tanto, ellos también tenían vinculaciones
tanto a nivel de la parte artística como en la disciplina de la medicina, no porque sean médicos, sino porque tocaban esos espacios. La Ópera del Cairo es interesante también, hay colegas que han hecho congresos directamente y siempre en la actividad de los congresos, siempre hay una actividad musical, sea de quien fuere. Sobre todo a nivel europeo, lo tienen como algo que es así. Y si el colega que lo hace, o sea, si el que lo hace además es colega, siempre le dan la oportunidad de poder hacerlo. Es una distinción, digamos, para ellos y para cultivar una amistad más allá de la medicina, que fue lo que me pasó a mí, sobre todo con algunos alemanes que les voy a mostrar. Mis maestros en música, básicamente Atilio Rapaz, Pereira Arias sobre todo, y mi padre, Waldemar Córdoba, que fue un destacado barítono que a partir de la educación que nos dio en vida, en este caso, al comienzo de la niñez, de habernos llevado a descubrir el mundo de la ópera y hacer el aprendizaje de la música, es algo que siempre nos ha quedado hasta el día de hoy. A nivel de la profesión neuroquirúrgica, pero que tiene vinculaciones, como decíamos en Viena, ahí vemos al profesor Heber Ferrer Leite, que es el que está de túnica, que hablábamos hoy, que es uruguayo. Aquel doctor que está allá es un doctor de apellido Thule, que es un holandés que desarrolló una técnica de anastomosis celana, que se llama por láser, que se usa en cirugía incluso vascular, incluso en cardio. Es una forma de anastomosis láser sin suturas, pero que además es un gran melómano, junto con los que están descritos allí, sobre todo el doctor Bernhard Bauer y sobre todo el profesor Dieter Helbig. Esos dos, nada menos, son los padres de la neuroendoscopía moderna. Sobre todo Dieter Helbig, que fue una excelente persona, ahí estamos en el laboratorio. Voy a mostrar después un ejemplo que es bastante conmovedor. Este es otro ejemplo, el que está tocando la flauta allí es el profesor Michael Mokri, que es un destacado neurocirujano de base de cráneo de la Universidad de Graz, en Austria, que además es un eximio flautista y con el cual en el congreso que hicimos de neurocirugía aquí logramos hacer en Solís los arreglos de Pereira Arias de la Mozart Clavier Sonata de TG 330 y realmente fue un placer. Muestro el laúd porque tuvo la gentileza esta persona de regalármelo. ¿Por qué? Porque era de la hermana fallecida desgraciadamente por un linfoma muy joven y estando en su casa él no encontró mejor opción y agradecimiento de lo que habíamos hecho que obsequiarme el laúd de su hermana, que todavía conservo. Un laúd muy bonito, tipo de renacimiento, y realmente son esas cosas que este tipo de actividades nos dan más allá de lo que es el dinero, lo que es estrictamente material. Es un regalo muy espiritual lo que hizo el colega. Hasta el día de hoy conservo su amistad y realmente es un destacado flautista. Ahí ven los programas de la Camerata Médica de Viena de hace un tiempo, ven que son obras considerables, Chaturian, Rodrigo en el caso de Aranjuez, Borjak, han tocado la 9ª Sinfonía incluso, la 8ª en este caso, el director es Radulescu, que es un director profesional. Algunas de las actividades en los congresos de Viena, sobre todo en el curso de vascularización cerebral. Este es el profesor Bernhard Bauer, hoy debe tener más de 90 y pico de años, y siempre fue un melómano y alguien que apoya realmente las dos disciplinas y siempre comprendió lo que yo hacía en ese sentido, las dos cosas, y realmente a veces me decía que no lo podía entender. Siempre el tema de la exclusiva profesionalidad en una sola actividad es a veces difícil de entender para otros, pero él no lo decía desde ese punto de vista, decía porque parecía increíble que se pudiera alcanzar a determinado nivel. Y bueno, yo frente a un gigante de estos no tenía mucha explicación más que tocar la guitarra para él y la señora en la casa, y la verdad que la pasamos muy bien. Las actividades de diferentes, como decíamos hoy, sociedades internacionales, donde uno puede siempre asociar la música con la medicina, pero bueno, ahora hacemos un poco, hasta ahí llego, pero voy a retroceder 4.000 años para atrás, o quizás un poquito menos en este caso, pero bueno. Se hablaba siempre de que la medicina la música era una cosa muy importante para aprender medicina. Si no se podía ser músico, no se podía ser médico. Los griegos decían eso y tienen casi como una gran razón. ¿Pero por qué? Y bueno, porque hablaban justamente de equilibrar determinados excesos, por ejemplo, con las deficiencias emocionales, como decían ahí, crear sensaciones de placer, inducir catarsis en la parte emocional. Ya le encontraban determinados instrumentos un hecho
poco difícil de medir en ese momento sobre la actividad cerebral y lo que era el individuo. Ahí, por ejemplo, hablábamos del requerimiento de la música como la medicina, y ya se hablaba del tratamiento de patologías psiquiátricas, del delirio, la fiebre o del accidente vascular, el famoso stroke, que hoy está mucho más en boga por los modernos procedimientos que hay. Y sobre todo a través de lo que hablaban, el sonido de la flauta, del arpa, por ejemplo. O sea, ya esos tenían instrumentos distintos y ya se buscaba ese significado. Ya en la época de Pitágoras se hablaba de lo mismo, sobre todo crear determinados estados de ánimo a nivel de la educación de la persona, a nivel de los niños. Y pongo el ejemplo de la sonata de Mozart, porque es lo que en definitiva se ha hecho y se ha tomado como ejemplo del famoso efecto de Mozart sobre los niños, pero no solamente sobre los niños, sobre todo el mundo. Es llamativo lo que hace la composición de Mozart, la de Bach y la de Beethoven en determinadas frecuencias, como vamos a ver ahora, el desarrollo de conexiones neuronales bitemporales. Se ha demostrado por resonancia magnética que aumentan las conexiones bitemporales en los pacientes. Y en el caso particular, en algunos casos, sin poder medir, se puede llegar a tener cierto efecto terapéutico en los pacientes para regenerar áreas que están dañadas. Puedo decir con una modesta propiedad que en 2 casos que me tocó participar en un hospital y una nurse conocida, lo utilicé, y sobre todo en una el efecto fue más que creíble el resultado que se obtuvo en patologías sumamente graves y pacientes sumamente graves. Por lo tanto, no sé medirlo, pero sí sé contar lo que pasó. Pero cuando se comenzó en la época, digamos, moderna, después del método científico, en el año 1914, a algunos se le ocurrió poner una vitrola en sala de operaciones, con lo que se disponía en ese momento, y pasar algún disco y ver qué ocurría. Sobre todo para asegurar todo lo que es digamos, el medio ambiente, es decir, todo el entorno de sala de operaciones para, digamos, modificar la ansiolisis. Eso ya en 1950. Pero en 1914 es el primer registro del uso de la vitrola, del fonógrafo en sala de operaciones. Usado en pacientes con anestesia en general o con anestesia regional, con los métodos que se tenían en ese momento. Y entonces se hizo un trabajo ya en la década del 90, donde era interesante ver qué pasaba. Por ejemplo, de determinados hospitales que se habían obtenido, el 72% ponían música en sala de operaciones. No importa el tipo, pero era un tipo de música variable, elegida por los que estaban allí. Para algunos anestesistas que trabajaban en ese momento, y algunos colegas, el 26% decían que reducía la habilidad de concentrarse del médico en el momento de la cirugía. Que a su vez los anestesistas se quejaban porque no podían reconocer las alarmas, pero no por el volumen de la música, porque era muy suave, sino por la capacidad de concentración, solo un 12%. Y un 26% decían que querían estar en un estado absolutamente silencioso para trabajar y no desconcentrarse. Para ser franco, a veces es difícil ser músico y tener música al lado que a uno le guste, porque es algo que uno ya bloquea con los mecanismos de bloqueo que tiene el sistema nervioso. A veces uno está un poco influenciado por lo que está pasando. No es que pierda la concentración, pero es un poco difícil. De todas formas, se ha hecho una dosificación hormonal de qué es lo que está pasando en ese momento y ustedes ven aumentos sobre todo de prolactina, del cortisol, de la CTH, de la epinefrina, de la hormona de crecimiento, de la interleuquina 6 y sobre todo de norepinefrina. Por lo tanto, ocurren cambios hormonales al escuchar la música en el paciente y en los médicos que están siendo influenciados por la música. Cada una de esas hormonas tiene un efecto determinado, no lo vamos a analizar acá, pero en definitiva no es gratis. Se ha hecho además estudios de concertistas, y están en internet también, sobre todo en la Universidad de Viena, monitorizados en los conciertos con extracciones de sangre hormonal, para ver qué es lo que está pasando. Y esto es lo que se ha visto. O sea, determinadas obras, sobre todo, tienen más actividad de norepinefrina que otras, modifican el cortisol y la CTH predominantemente. El ejemplo de la actividad de músico neurocirujano es interesante porque el neurocirujano en general se forma, practica poco, 0 en la semana o 4 horas si tiene la posibilidad de tener un laboratorio donde pueda realmente ejercitarse.
y se pasa trabajando, porque tiene que naturalmente trabajar por el sueldo, por la familia, por toda la actividad. Y comienza habitualmente a los 25 o 28 años. En cambio el músico, pianista, cantante, practica mínimo 30 horas a la semana, toca 10 horas porque tiene conciertos todas las semanas y comienza a veces a la niñez, a los 5 años. Por lo tanto, el músico tiene mucho más disciplina para esto, tiene mucho más entrenamiento de lo que debería tener un cirujano, pese a que el cirujano se mete, debería tener más laboratorio, más posibilidades para técnicas y desarrollo, de las nuevas técnicas incluso, que es lo que hace un músico. O sea, el músico en definitiva tiene más de lo que debería tener el cirujano. Pero bueno, es un tema que quizás sean cosas distintas y difícil comparar, pero eso es la realidad y eso es unos datos que me proporcionaba el profesor Tulle, que hablábamos justamente hoy. Después, para que se considere este asunto es muy difícil. Tener que elegir, tener que ser comprendido de lo que uno hace, a veces importa poco, pero en realidad es difícil cuando uno se lo corta. No es mi caso en definitiva de lo que yo quiero contar, pero sí de otros. Pero uno se ha tenido que enfrentar con situaciones como esta, en la cual, del lado de los neurocirujanos, le decían que si eras músico ya no sabía para mucho para lo que estaba iba a hacer, que era muy sensible y que en definitiva se dedicaba a otra cosa y vaya a saber qué cabezas tenías. Y te decían frases bastante hirientes, como que si usted es músico no puede ser neurocirujano y viceversa. Esto es lo que uno tuvo que enfrentar aquí. En otro lado del mundo, no. En Viena lo primero que yo vi era que eran músicos, eran artistas y nadie se quejaba de que tuvieran que serlo en desmedro de la actividad médica. Vas a saber si bien que me tocó a mí, pero no hay que ser injusto, no todos los colegas neurocirujanos de ese momento no comprendían qué es lo que uno estaba haciendo, no hay que ser injusto, pero las cabezas y las que decidían sí. Por lo tanto, no es sencillo ejercer bajo esa situación. Máxime que eso ocurrió sobre los años 80, la década del 90, que es muy diferente del año 2023, ¿verdad? Donde hoy todas las situaciones son denunciables por X situaciones, desde bullying hasta lo que fuere, y en aquel momento no lo existía y uno tenía que hacerse cada vez más fuerte para poder sobrevivir. Pagaba el precio fue muy caro en su momento. Pero bueno, también pasan los músicos. Muchos músicos profesionales te dicen, pero este tiene un hobby, la música, este es médico en realidad. Y eso no solamente nos pasa acá, ¿no? Eso sí, los músicos profesionales del exterior también pasó. Pero a veces no entendían de repente el nivel determinado de ejecución y quedaban más que sorprendidos cuando escuchaban. Pero no es una situación de que yo tocara bien o mal, es el concepto en sí. Y eso tampoco se maneja dentro de la cabeza de muchos médicos. ¿Por qué? Porque es el concepto moderno del músico profesional, el tipo que está dedicado a las 8 o 10 horas de práctica diaria y que tiene la suerte de poder tocar todas las semanas y vivir de eso. Hoy por hoy, no sé, habría que verlo y examinarlo bien, sobre todo en la música clásica y en la guitarra. Me atrevería a decir que casi no existe más ese concepto, quizás en los primeros años de la década del 50 o para atrás, y la explosión de los grandes guitarristas que uno veía como Próceres, como Segovia, Narciso Yepes, en fin, y todos queríamos ser como ellos y andar de gira y ganar dinero. Pero eso es una quimera, es una falsedad, eso hoy no existe, existe en parte, y lo que sí existe es el privilegio de ser guitarrista, de comprender el instrumento, de emocionarse con los armónicos que tiene, de leer una partitura y poder tocarla, de perfeccionarse y tener todo ese mundo sensible a través de los mediadores químicos que ya vimos y las conexiones. Algunas cosas que se pueden lograr, no es lo importante esto sí es importante y lo quiero reflejar. Sobre el año 93, 94, como si fuera poco todo el esfuerzo, seguramente pagando el precio de lo que hablábamos, tuve que enfrentarme a una enfermedad bastante embromada, probablemente como consecuencia de ese desbalance hipotálamo hipoficiario. No bien manejado por mí, naturalmente, pero el entorno tampoco se preocupó demasiado de que me hiciera menos daño. No importó. Sobre todo los que estaban en ese momento no les importó nada. Pero en el momento del tratamiento tuve la suerte de encontrar al profesor de Vélez, que fue el que me trató. Increíblemente, después de haber sobrevivido a eso, trabajé con él, como ustedes ven ahí, con tratamiento de 22 pacientes con
implantes de células madre sobre el 2005, hasta que el profesor de Beris desgraciadamente fallece muy tempranamente por un cáncer diseminado. Y bueno, un poco cortamos ese proyecto que si yo lo hubiera vivido, quién sabe hasta dónde hubiéramos avanzado. Era un peso pesado en esto. Y realmente sabía muchísimo de lo que hablaba. Jamás me imaginé yo que podía trabajar con él en un trabajo científico después de haber sido paciente. Pero él entendió también lo que era la música. Y en aquel momento que yo estaba con quimioterapia, tenía un concierto para dar, y él le pregunté, porque yo estaba bastante débil, y le digo, profesor, yo quisiera tocar el concierto, no quiero suspenderlo porque lo único que me falta después de lo que ocurrió que no lo puedo tocar. Y lo tenés que tocar, me dice, porque la influencia de la inmunidad en lo que es el eje hipotálamo es muy importante. Ya me lo hablaba en aquel momento. Y hoy es algo que ya se maneja en forma corriente. O sea que hoy ya se sabe perfectamente cómo funciona todo eso, la influencia del estrés y todo el tema del que se, digamos, somete a una persona a todas esas condiciones, qué es lo que puede llegar a pasar. Y no he sido el único, porque muchos colegas también han pasado por eso y tienen ese mismo razonamiento. La psiconeuroinmunología es una cosa, hay una especialidad dentro de la psicología que también se maneja, cosa que en aquel momento estaba bastante en pañales. Por lo tanto, agradecerle al profesor de Belis lo que hizo es poco. Y realmente a mí me tocó operarlo a él y no tuve la posibilidad de poder ayudarlo. Lo cual es algo que haga también con eso, ¿no? Siempre el homenaje a mi padre, a Waldemar Córdoba, una foto vieja, de la época del Ateneo de Montevideo, los grandes recitales del Ateneo, el maestro de María, el piano, nada menos. Y alumno de Rina Mazzardi, nada menos, de la gran soprano. Estas cosas siempre han dejado huellas, y dejan huellas de la época que cuando era niño, o sea que semillas que siempre aprendieron. Gracias a él sabía quiénes eran los cantantes de ópera nacional, los grandes que él había visto y se había emocionado cuando cantaban en el Sodre, los grandes que vio del exterior que venían, las grabaciones que él tenía en los discos viejos de pasta de las diferentes óperas, los grandes tenores, barítonos, las orquestas, los directores. Enseñarte a apreciar eso es un tesoro que no tiene precio. Y hasta el día de hoy lo agradezco. Este es el alemán que yo decía hoy, el profesor Dieter Helbig, que también falleció muy joven. Estuve con él un mes o dos antes de fallecer en Alemania. Hablé por teléfono. Se dejó estar en un cáncer de colon muy diseminado, no se trató como buen médico, en ese sentido no debió hacerlo, no hizo lo que debió hacer. Y al volver yo de Alemania me manda este mail, en el cual él sabía que no le quedaba demasiado tiempo y pedía que por favor, como sabía que iba a morir, si yo podía viajar a Alemania a tocar en su funeral. No pude hacerlo porque no me daba el tiempo y porque me tomó tan por sorpresa todo que no sabía por dónde agarrar. Pero él falleció, fue incinerado, está en la Selva Negra. El profesor Bauer, que fue su profesor y todavía sobrevivió a él más de 94 años, me mostró exactamente dónde estaba supuestamente diseminado, enterrado, en un árbol que él quería, en la Selva Negra, y fuimos y cumplimos con lo que él me había pedido. Pero esto para que ustedes vean la diferencia de tratamiento de determinadas cosas para una misma persona dentro de tu propio país y fuera del país. Cómo hay seres humanos sensibles, cuando uno diría es anglosajón, es alemán, profesor de neurocirugía, pionero en técnicas, y sin embargo tiene esta apertura de corazón que otros no tuvieron en tu propio país. Por lo tanto, agradezco a la vida que eso haya sido y realmente es importante. Aquí operamos un paciente juntos con el hospital británico. Le gustaba mucho el fútbol, jugaba bien, le gustaba mucho la técnica uruguaya. Me acuerdo que me decía que en aquel momento en el Mundial de Sudáfrica creo que jugamos el tercer y cuarto puesto. Esto fue el homenaje a como si fuera él. Y esto es un regalo de una paciente que tuvo la brillante idea de hacer algo parecido, es decir, la vinculación de la guitarra con lo que sería el cerebro en el mástil, las cuerdas que son los nervios, y algunas manos similares a lo que Penfield había descrito como el homúnculo, es decir, tratar de hacer que las manos sean más grandes que determinadas partes del cuerpo. Por lo tanto, es interesante. Pero
ya ir redondeando la idea, existen múltiples artículos científicos hasta el día de hoy, si lo quieren buscar van a encontrar muchísimo más. Revistas muy serias de neurocirugía, como en el caso del World Neurosurgery en este caso, donde se habla básicamente del efecto de la música de Mozart, pero no solamente de la música de Mozart. Se habla de grandes músicos que han fallecido de patología cerebral, de los que fueron operados, que uno no sabía, y de las, en definitiva, de los efectos de la música sobre las conexiones neuronales, que son muy interesantes, sobre todo de lo que se llama la neuroplasticidad. Y acá quiero enfatizar lo siguiente. Para determinadas frecuencias de sonido de 196 Hz, 523 y 987, sobre todo las que usaban los grandes compositores, son las que más se han visto que tienen mayor regeneración de las fibras de conexión interhemisférica. Por lo tanto, trabajando sobre esas frecuencias se podría obtener a través de determinada música que se coloca a los pacientes de cuidado intensivo mayor vinculación entre una área y otra desde el punto de vista de las conexiones cerebrales. Y eso se ve sobre todo en tres compositores: Mozart, Bach y Beethoven. Hay cantidad de trabajos científicos que han mostrado esto, no voy a leer todo, pero se ha medido de todo. Se ha hecho con electrocefalograma intraoperatorio, se ha hecho con impresión intracraniana, con pacientes despiertos. Cantidad de cosas que se han medido y se han empezado a usar este tipo de frecuencias para lograr en el intraoperatorio una mayor conexión. Y en el caso de los grandes músicos, como ejemplo, acá tenemos uno de ellos. Ravel, por ejemplo, fue uno de los que también tuvo una patología encefálica grave sobre el final, en estado de coma con accidente vascular, fue operado, pero en definitiva no sobrevivió. Lo mismo que George Gershwin, que tuvo una gran lesión cerebral, un tumor maligno, un glioblastoma heteromorfo, que fue operado, que tampoco sobrevivió, porque en aquellos momentos la neurocirugía estaba bastante más en pañales de lo que es ahora. Sin embargo, fue operado por célebres neurocirujanos como Landy y como Cushing, ¿no? El ejemplo de Clara Haskell, una célebre pianista, es el ejemplo de la década del 40 aproximadamente de la cirugía despierto. Algo que hoy está muy en boga, pero que no tiene nada de moderno. Que hoy sí, con otras máquinas, otras cosas, y lo muestran tocando el violín, y salen en televisión, todo muy lindo, pero en realidad son cosas que ya se han hecho. Lo que pasa es que la tecnología es diferente, pero en este caso sobrevivió y muy bien. ¿Y qué le dijeron a Clara Haskell que hiciera? Que memorizara todas las sonatas de Mozart que tocaba mientras le estaban operando. Por lo tanto, la recuperación fue importante. La única salvedad es que no fue un tumor intracerebral, sino que fue un tumor de hipófisis. Pero bueno, en definitiva, con todo lo que significó, se hizo bajo anestesia local, o sea que las cosas no eran tan sencillas. En el 42. Un guitarrista famoso de jazz, Pat Martino, en este caso también pasó por lo mismo, con una hemorragia cerebral. También se le pidió que mejorara o que rememorara algunas obras de jazz en guitarra, y honestamente la plasticidad cerebral logró una reorganización de sus funciones cerebrales, y es importante. Esto en rojo es el concepto. Los músicos en general, al desarrollar mayor habilidad desde el punto de vista de la técnica y de lo que es aprender música, tienen mayor posibilidad de un enriquecimiento de las conexiones interhemisféricas. Sobre todo en la cara, lo que se llama el planum del lóbulo temporal, la parte interna del lóbulo temporal, de los dos lados. Es bilateral. Esto no tiene predominancia, es de los dos lados, y eso es muy importante, que si ustedes lo comparan con la población general. Por lo tanto, ese es el mayor efecto que se ha demostrado hasta el día de hoy. Algunos japoneses como Nakamura, en este caso, estimulando la corteza cerebral con ritmos beta, como se veía allí, en resonancia magnética funcional, con la sonata en re mayor, que es el 448 de Mozart. O sea que esto se está usando, si ustedes lo ven, va a haber muchas más cosas de las que yo puedo poner aquí. Algunas de las referencias de la parte bibliográfica es muy interesante de ver y vale la pena. Complejo, pero vale la pena tener en cuenta que eso puede ocurrir.
Para finalizar, algunas cosas ya que hablamos tanto de Mozart, algunas de las investigaciones en esas revistas que también están, 2 trazos de fractura sobre el cráneo, aparentemente cuando fue tirado o cuando fue golpeado. No sabemos realmente si supuestamente murió de lo que se piensa o en definitiva si se fue el cráneo. Y bueno, finalizando, a mí me gusta siempre dejar algún mensaje. Todas estas cosas son importantes, dependen siempre tanto el músico, el médico, la persona que haga del desarrollo de sus actividades. Desgraciadamente la política siempre tiene mucho que meterse en todo esto, no es la historia actual, sino la historia de toda la vida. Los grandes compositores tenían que andar mendigando lugares para poder trabajar, puestos de trabajo, poder sobrevivir con su familia, a las cortes, a los reyes, a todo el mundo. Y en definitiva eso también se mantiene hasta el día de hoy. Pero personas que mantengan esa capacidad incólume, en el sentido de acuerdo a la escala de valores, y desarrollen independientemente de lo que le puedan brindar otros que no tienen nada que ver con la medicina ni con la música, hay pocos. Y los cargos que se desempeñan para ese tipo de cosas deben ser de honor y empeño para la felicidad pública. Mensaje de nada menos que de José Artigas del Cabildo de Santa Fe. Gracias por la atención y estoy abierto a preguntas que puedan. De preguntas que van a ser unos 5 minutos, 6, 7 o algo así. Les quería agradecer a todos los presentes, a todas las personas que vinieron. Yo soy Ariana Santos, soy presidenta de esta institución. Estamos súper felices de tener a maestro Córdoba, doctor maestro, y a todos los que están acá, porque sabemos que, bueno, que si están acá es porque les interesa los dos aspectos y los múltiples aspectos de la charla. Por supuesto que quiero invitarlos a todas las demás actividades que vamos a tener, porque como dice el cartel de ahí, estamos construyendo cultura desde 1938, somos el Sindicato de Músicos y Oficios Conexos, y este año cumplimos 85 años, y esto es parte de las actividades que tenemos este año. Estamos haciendo con gran esfuerzo, después de haber pasado un tiempo difícil de la pandemia con la cuestión laboral. Entonces, bueno, damos paso a eso y agradecerles. Siempre las puertas de esta casa están abiertas para los colegas y para los que no son colegas también. Bueno, bien. Agradecerte a Pedro por la Sí. idea. Y me quedé un poco corto con la guitarra. Cada una de estas cosas tenía un ejemplo musical en desarrollo por lo que estábamos mostrando. Yo me tranqué por ahí por Alfonso el Sabio, pero tenía que haber seguido con Bach y con algunas cosas, incluso con Billroth y con Brahms, y después seguir, pero bueno, si no se hace muy largo y tampoco es el objetivo. ¿Pero otra vez? Como no, cuando quieran, pero quizás con algunas cosas más. Sí. Agradecerles a ustedes, agradecerles la presencia de ustedes, a los colegas que yo veo acá, a los cuales tengo un particular aprecio desde el punto de vista médico, por múltiples motivos, a los colegas amigos de arte. Me tengo que ir, Álvaro, perdón. Por favor, Gustavo, ¿cómo te va? A las órdenes. No, por favor. ¿Estás? Bueno, un abrazo. Nos vemos. Comunicación. Me alegro mucho. Bueno, si hay alguna pregunta, que quieran hacer conmigo. Quería hacer una cuarta pregunta. ¿Qué pasa con la música popular? Sin duda. Pero hay esto extremadamente refinado, jazz, Totalmente. No, yo pongo este ejemplo porque es lo que se ha manejado y no siempre tiende digamos, a los grandes, los compositores que son como los dioses, como las deidades. Pero realmente eso se aplica a todo. Se aplicaría incluso a la percusión pura, vaya a saber, qué sé yo. Creo que no es un campo exclusivamente de las... Pero bueno, ¿cómo puedo decir? Al haber encontrado frecuencias de determinados compositores y determinadas cosas, se ha trabajado más sobre eso. Habría que hacer, sí, por supuesto, en el jazz, en el tango mismo, la música popular, en el flamenco, en
los ritmos muy movidos, quizás que despierten otros. En fin, creo que hay un espectro muy difícil de medir y bueno, habrá que ver. Pero bueno, de lo que se ha llegado a estos casos es el uso, digamos, de las frecuencias de determinados compositores clásicos grandes. Pero yo creo que todo tiene que tener su. Incluso, no el caso pero sí de lo que hoy se consume, que es la parte negativa. Porque la influencia que tiene hoy lo que se ve y lo que se escucha y te entra aunque no quieras. Estás 3 minutos escuchando un determinado jingle o determinada cosa que busca justamente que te acuerdes de eso para que asocies lo que te están vendiendo. Eso es vieja. La estrategia esa ya tiene muchas décadas para determinadas cosas, exactamente no. Pero bueno, estamos en una época muy particular y me parece que también por el arte no, también por la música y por determinadas cosas se trata de llegar para formar determinadas personalidades más manejables en algunas cosas. Yo tengo mis teorías, es triste, pero es así. No hay que olvidar que mucha gente de la que yo mostré acá, incluido este señor que está ahí, fueron 5 personas al velorio, incluido él. Y lo pueden ver en internet. 5. No porque el velorio sea algo, pero el que falleció no era cualquiera. También el de Atahualpa Yupanqui, al de Ariel Ramírez, Falud un poco más, porque fue más difundido, pero tampoco vayan a creer que fueran cosas. En fin, no sé. Creo que también va la educación, educar generaciones para eso, para que no olviden determinadas cosas que nos han pasado en vano, que va a ser provechoso para todos, porque lo es, porque no es algo caprichoso, va a ser provechoso, siempre lo es. Un instrumento, acercarse a un instrumento, aprenderlo. No importa si son concertistas y tocas como querés, que también está mal, porque nosotros nos ponían la vara alta, queríamos todos tirar para el lado Segovia. Pero no es lo único y otro más, y bueno, eso es lo que otros cantando como Caruso. No, también está el otro extremo. Pero sí aprender eso. Y si sale y después se continúa determinado rumbo, bueno, se verá. Que también es lo que uno ve hoy en internet, como toda la vida, se propagandean virtuosos pequeños, chiquitos, 5 años, pianistas. A Beethoven le bajaban la edad porque si competían con Mozart, que como era niño, había que ser igual que él porque eran niños prodigios, entonces eran más aceptados por la corte de María Teresa de Austria. Yo no sé qué sé yo, hay cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que se debería, pero me parece que acercarse a un instrumento ya es suficiente. Lo que uno siente cuando uno está con la guitarra que suena, que los armónicos responden, que tiene una partitura delante que está leyendo, y ahí sí pongo a Bach como ejemplo, porque en lo personal yo con Bach al principio no podía entender demasiado y con el correr de los años no puedo entender, no puedo creer que haya eso que hay ahí adentro. Estoy hablando de una obra de Bach, bastante más simple que si fuera un oratorio, de los tantos que escribió. Entonces, eso creo que es importante. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Una cosita. ¿A qué le llaman las frecuencias de determinados artistas? Yo creo que... ¿En qué se basa? ¿Es que pasan demasiado por esa frecuencia? yo creo que sí. Ah. Incluso si tú escuchas a Mozart, por ejemplo, tiene eso que habla. Sí. Es decir, puede ser que este es Mozart, porque ese en definitiva lo que caracteriza. Escuchás decir la voz de Gardel, decir porque lo escuchás y hacer la prueba, lo escuchás de la mitad de la cuadra. Con sonido, ambiente y todo. Estás escuchando, ¿por qué? Porque la voz camina. Porque no son todas las voces iguales, no son todas las voces como la de él. Y bueno, quizás se refieran a eso, y esa es la influencia que puede tener sobre las. Analizado están los hercios que se están modificando incluso a nivel de la computadora. Hoy por hoy se ve, incluso se colocan audífonos y todo eso para dormir, ondas delta, y una cantidad de cosas interesantes que están desmenuzando. Pero es muy importante. Siempre estás hablando de música grabada, ¿no? Cuando es con un paciente o algo así.
Sí, pero también hemos hecho, bueno, algunas veces, y hay otros colegas que lo hacen, hay grandes colegas que están haciendo un bandoneonista también de tango muy destacado, que es nefrólogo, que ha ido varias veces en vivo, y ahí está el grupo de música para el alma, que toca, está permanentemente con los colegas. Lo que dijo, fuiste tú, lo de la música popular. ¿Qué pasa si el paciente no le gusta Mozart, no le gusta? ¿Se puede alterar con inteligencia artificial? Supongamos que le gusta. Totalmente. Y llevar esas frecuencias a. Sí, claro. Por supuesto, ¿por qué no? Claro, por supuesto, o el flamenco, o ponernos al chalero, si querés, que es la mejor época de los chaleros. Y llevar a las frecuencias. Sí, claro, porque no es un tema quizás de gusto. O sea, claro, ahí caes ya un poco en el gusto, ¿no? Igual que la música en sala de operaciones, me pones una. Claro. Y yo le digo, mira, pará con esto porque me pasa, no puedo. Pero no porque yo sea racista, pero sí, no porque no puedo con esas cosas. Pero el paciente tampoco, probablemente. O sea, el punto flaco de esto quizás sea el gusto, de ahí está la cosa. El gusto del paciente o el gusto de las personas. Hay otro que le ponen, hay uno que le gustó operar con Maná, y bueno, sí, está bien, no Maná, pero bajito y. No, me habla, claro, si no terminamos todos discutiendo, entonces ahí se dice, vamos a parar acá, entonces operamos silencio. No hay cómo. Yo creo que viene por ahí. Por algo estos compositores usaban forma empírica, digamos, doble salida, y bueno, con 3 acordes de Beethoven de entrada ya te mató de entrada. De entrada te mató. Desde el primer concierto de piano hasta que cuadre, es decir, esto es Beethoven. Y ya te quedaste así. Ponerle el largo de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borja, que ya está, y es adaptada a uno de los espíritus, pero también llega un momento que estás así y no sabes, no puedes creer lo que te. Pero no por hacerte el intelectual, es porque te está llegando por dentro. No es un tema de intelectualidad. Porque entonces entramos como siempre, a dividir las cosas, entonces se cree que no es otro. Es otra común. Sucede en el cerebro. Exactamente. Y también la repetición y determinados ritmos repetitivos y cosas, eso también desencadena una, o sea, no es la producción esta de conexiones, sino una especie como de adaptación a la necesidad de tener que seguir haciendo. Y tú te vas caminando y lo sigues repitiendo. Es un manejo que siempre se ha hecho toda la vida, ¿no? Incluso la frecuencia, la afinación, que se hablaba tanto de la armonía. Una pregunta. Tengo entendido que en otros países del mundo la musicoterapia se aplica mucho más que acá. En claro. Uruguay no. No sé si, no sé si no, creo que se hace, hay gente con grandes proyectos, como la hija de Alexis aquí, gran músico de toda la vida, y hablamos siempre de eso, y yo creo que sí se hace. Lo que pasa es que yo no tenía mucho contacto y claro, uno no está en la cuestión, en eso no estoy, pero sé que se usa la música, y este grupo, por ejemplo, de música para lo hacen para los enfermos, incluso en Argentina y todo, están permanentemente yendo a los hospitales y las cosas en vivo para tocar determinadas unidades de cuidados intensivos, para los niños, la parte de nefrología, todo, en las áreas donde se pueda. Yo creo que sí que se hace eso. Y hay proyectos muy lindos para desarrollar, ojalá que se puedan hacer. Lo mismo. Quiero destacar el señor que está sentado en el segundo lugar, ¿verdad? Ese señor a poco a costa formó de ellas a la calle. Casi nada. El que me introdujo el bichito, por lo que hoy estamos hablando de esto, Bueno, ¿no? Hace años. más que agradecido. Nada más ese esfuerzo y ese lo que han logrado cuando se a la calle es fantástico. La verdad que sí, claro. Charlando sobre estos temas, me dice, mirá que la idea original de Jazz a la calle no es que la gente escuche jazz, sino que se acostumbra a escuchar armonías más complejas y bueno, todo el proceso que todo desarrollado muy bien. Lo que quería decir que Auden, cuando imaginamos esto, era no solo que tuviera repercusión a nivel de músicos, profesionales o gente interesada en el tema, sino algo que mencionaste vos en algún momento, que era a nivel político, que son en definitiva los que nos manejan y los que deciden que podemos hacer o lo que no podemos hacer.
Lamentablemente hoy el presidente de la República, hasta la intendenta Montevideo, los directores estaban todos invitados. No vino ninguno. Por lo menos que trataron. Entonces, pienso humildemente que primero el destino, lo que es el destino que yo ya he descubierto, una maravilla, que es uruguayo, que lo acaban de nombrar presidente de la Federación Internacional de Endoscopía. Los uruguayos somos insólitos, somos 3,5 millones, pero tenemos, yo qué sé, desde el punto de vista de la cultura, tenemos en todo el mundo jugadores de fútbol, gente de la literatura, de la música, y somos 4 gatos locos y nos vivimos peleando. Bueno, ojalá esto, lo estuvimos hablando con Álvaro, lo podamos repetir y que alguna vez algún político se interese en el tema. Porque bueno, lo hemos conversado también con Macoco, que él, lo que hizo Macoco es una maravilla, porque me acuerdo de las primeras versiones que yo toqué, las repercusiones eran muy pocas a nivel de la ciudad de Mercedes. Hoy en día se llenan los hoteles, vienen de todas partes del mundo. Entonces creo que tenemos que repetir esto, agrandarlo, llevarlo por todo el país. Hoy Álvaro me dijo, vos contá conmigo, estoy dispuesto. No hay problema, es un tema de... Entonces bueno, uno de los primeros que dijo, bueno, vamos a ver si lo podemos llevar a Mercedes. Es más cosas. No es un tema, ni siquiera el tema económico ni el lugar, no, yo no. Hoy con la medicina y la música les digo más o menos lo mismo y se lo digo con total honestidad. Yo tengo todo lo material que necesito. Claro. No tengo la más mínima intención de tener nada más material de lo que tengo, que no es mucho. Difícil de transmitir. Ni con la profesión de neurocirujano, ni con la de la guitarra. No tengo la más mínima intención. Entonces, si realmente hay una idea de dar un concierto determinado, en un lugar determinado, no hay dinero para pagar, buscaré la vuelta de pagar, no tengo ningún problema, no se me cae nada. Pero si la idea vale la pena y es así como esto, no hay problema ninguno. Y la parte médica, yo sé que es difícil porque no todos estamos de acuerdo, pero no lo haría cuando recién empecé, porque si no, uno tiene que vivir. Pero yo no pongo como límite que no puedan pagar una consulta o incluso una operación, si me lo piden. Hay etapas. Sí. No vas a hacer más de lo que hiciste en este caso. Sí, puedes dejar mucho más cosas, más importantes. Y no me hago el apóstol, que es la realidad. Así que digo, si la idea es extenderla, me parece genial y si es útil, incluso prometo desarrollar más algunas cosas porque hay cosas que hay que buscar y algún otro colega que está en otro país que pueda venir, qué sé yo, porque han trabajado muchísimo con experimentación en esto, o sea que uno no. Nosotros le damos muchísima importancia a esta parte, a la conexión neuronal de la música, sin tener especialización académica en este tema, pero siempre tratamos de llevar especialistas de gente que viene de otros países y que apoyen, que apunte a eso. Porque después la gente puede tocar reggaetón o puede tocar lo que quiera, pero al menos que seamos conscientes mayoritariamente, lo más mayoritariamente posible. Yo sé que es muy difícil llegar con todo esto a la masa de qué es lo que nos están haciendo con la música. Totalmente, es una forma de penetración. Porque la verdad es que ellos llegaron primero que todos los gobiernos, entendieron de que ahí se manejaban las cosas muy fácilmente y lo están haciendo con toda la inescrupulosidad que nos lastima la sociedad de una manera espantosa y bueno, poca gente llega a darse cuenta de eso. Si los políticos toman las decisiones no se dan cuenta que estamos en un problema. Lo que pasa es que los políticos no se dan cuenta porque nosotros también cambiamos de nivel de político. Son los políticos que nosotros vimos en nuestras épocas que por lo menos tenían cierta formación. Yo no voy a nombrar porque conocí a varios y ahora también conozco. Y algunos de los que tú nombraste ahora, y era, no porque me digas porque venga yo a dar una charla, así venga cualquiera. Pero podría estar sentado acá Arturo Rubinstein y lo mismo. ¿Por qué? Y bueno,
te podría decir que un expresidente de la República, de los que estaba sentado ayer con el tema del golpe de Estado, ahí le dijo al director del SODRE, cuando él era gobernante, un 25 de agosto en el Solís, que él iba a ir a la fiesta del Solís por el 25 de agosto, pero que el concierto fuera corto. A mí me dijeron, no voy a decir quién fue, un proyecto de música de cámara, y no, esto es muy, no fue que me dijo, esto es muy intelectual, flaco, la gente quiere humo, ruido y luces. A mí no me extraña. No importa. Humo, ruido y luces. Seguro, también, sí, y de paso. Seguro, que de paso ruido de luces y se maten así, y quedan muertos todos, no importa. No importa poco. ¿Se puede escuchar eso? Ojo que se apunta a todo nivel, no se apunta al gobierno general también, al departamental. Yo creo que no saben, que no les importa. No les importa porque por múltiples cosas, se maneja la gente de otra forma. Todo lo que es cultura, no. La importancia, no reconoce la importancia que sería la música en la vida, ¿no? Sí. Pero la formación, la música es la formación general. O sea, la cultura general está en decadencia. Hoy la cantidad de gente que uno habla, ni siquiera algún nombre de una calle determinada, ¿viste quién fue? A mí me pasa así, pero para un poquito. Él tenés la inquietud a esta altura de la vida de seguir haciéndolo. De cultura general grande estamos hablando, ¿eh? De fechas patrias estamos hablando. No estamos hablando de cualquier cosa. Esta frase yo no sé si lo conocen. No, vale, no. Sí. Sí. María, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto verte. Profesor doctor Álvaro Córdoba, un placer estar con usted de nuevo. Las disculpas, llegué tarde, nunca llego tarde, bueno, no sé. Me vengo arrastrando desde 18, caminando, no conocía el lugar, perdón para los locatarios. Felicitaciones de nuevo, me encantó, como siempre rescatando los valores humanos. Los cargos de la patria son honor y empeño para la felicidad pública. Y ahí te voy a alargar un desafío. Porque estás en la zona de confort, estás logrado, estás en lo más de lo que lográs no se puede lograr. ¿Qué querés? Ya sos neurocirujano, sos del mayor nivel, sos un músico clásico de mayor nivel. Lo fantástico de hablar contigo es que como sos un genio, uno no tiene ninguna vergüenza de hablar porque siempre va a quedar por abajo, así que no tenés que competir con nadie porque está en otro nivel. Pero ahí hay algo muy interesante para ti, empeño para la felicidad pública. Y estaba pensando en nuestra sociedad, en un flagelo que para los poquitos 3 millones que siempre decimos que somos, es demasiado. Y estoy pensando, y voy a hablar así a calzón quitado, en la violencia doméstica. El desastre que es eso, y no se puede entender cómo esa misma gente, esa gente con la que conversás en la calle, que comparte tus cosas, que pueda verse en eso. Que de repente llevan una muñequera, o como se le llama, una tobillera. Si eso no podría tener también, o sea, voy a tratar de ordenar un poco el relajo que tengo en la CCA. No, se entiende. De ideas, ¿no? Porque yo eso lo entiendo en el sentido de una disritmia, porque no es que sea, es como que de repente ocurriera, no sé, un desorden inflamatorio y ahí se desencadena esa tormenta que es tan espantosa para el propio individuo que la comete que después se termina suicidando cuando se da cuenta de lo que fue objeto. Y hoy en día con los avances que tenemos, que se ve ya los autos voladores están programados para el 2030 y el 2030 no sé, a menos que me lleve la parca antes, de repente sí, pero es a la vuelta de la esquina. Hay cosas que están muy cerca. El otro día miraba en un informativo español, ya tienen placenta sintética. Ya no es pensar en la genética era mi cosa loca cuando tenía 7 años, quería hacer algo de eso. En realidad no quería medicina, quería investigación, pero acá no se podía. Tenía que dejar los afectos e irme acá. Cuando vino el Instituto Pasteur acá, me sentí feliz. Cuando me jubilé me presenté, digo, ahora tengo tiempo y todo. Es demasiado vieja ahora. Pero haz el favor.
¿qué estás haciendo ahí? No me permitieron entrar por eso. Bueno, vos tenés el nivel y todo eso, por favor. El desafío para un genio es tratar de estudiar los problemas de esta gente. Yo que sé cómo. Bueno, no sé, cuando estudiaba física, la frecuencia, la teoría corpuscular, la teoría ondulatoria, como es los ciclos invertidos, luz más luces igual oscuridad, evaluar. De repente hay frecuencias que existen, pero como no están en el espectro de nuestro oído, no sabemos qué son. Y hay cosas que están ocurriendo, que están afectando esos cerebros y no sabemos qué. De repente esa tobillera que emita algún tipo de onda o algo, para que cuando se tiene que desencadenar ese desastre, no ocurra, porque hay otra secuencia intercurrente que es la que programamos nosotros. Eso te pido, investigación. El tema de la investigación en eso con fines terapéuticos, se ha hecho incluso para evitar el desastre. A nivel de cárceles y todo, para ver la influencia que tienen, tratar de con la música modificar y con determinadas cosas de educación y todo, naturalmente. Yo estoy a plena disposición porque igual lo único que tengo que hacer es cobrar la jubilación y darle las galletas al gato. Así que el gato de vez en cuando me deja salir. Muy bien, gracias por todo. Un abrazo.